Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Hoy hablaremos de un tema que seguro ya conoces, pero vamos a llevarlo a otro nivel. Estoy hablando de los verbos irregulares en presente. ¿Crees que ya puedes dominar este tema? Pues prepárate, porque vamos a conocer algunos verbos muy poco comunes, patrones un poco avanzados o detalles que quizás pasaste por alto. Como siempre, al final de este video vas a encontrar un ejercicio práctico para poner a prueba tus conocimientos. Así que si estamos listos, vamos a empezar. Recordemos un poco este tema tan importante. ¿Qué son los verbos irregulares en presente? Conocemos a los verbos irregulares como aquellos que no siguen un patrón en su conjugación, en cualquiera de los tres tipos de verbo, los que finalizan en ar, en er o en ir. En otras palabras, para estos verbos su raíz cambia o quizás tienen una forma única de conjugación y no queda otra salida que memorizarlos. No te preocupes, algunos hablantes nativos también se confunden en estas conjugaciones. ¿Pero te has preguntado por qué existen los verbos irregulares? Esto se debe a una evolución lingüística. Algunos verbos han cambiado con el tiempo para hacer la pronunciación un poco más fluida. También puede ser por la frecuencia de su uso. Hay muchos verbos irregulares que son muy comunes en el uso cotidiano, como es el caso del verbo ser, ir, tener. Esto pudo haber favorecido a su modificación natural. Otros verbos también son irregulares por sus diferencias fonéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente cambien para evitar sonidos incómodos o difíciles de pronunciar. Un ejemplo de verbo regular es el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos. Y un verbo irregular es el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos. En este último la raíz cambia. Aunque parecen un poco aleatorios, los verbos irregulares también tienen sus propios patrones. Si puedes notarlos, te será más fácil conjugarlos. Otro punto importante de recordar sobre estos verbos es el tipo de irregularidad que tienen. Por ejemplo, existen los verbos que tienen una irregularidad vocálica, un cambio en las vocales. Algunos verbos cambian su raíz en casi todas las formas. Esto ocurre en todos los pronombres excepto nosotros y vosotros. Vamos a ver este cambio vocálico en algunos verbos que quizás no sean tan usados, como el caso del verbo adquirir. Aquí el cambio es de la vocal E para IE y su conjugación: yo adquiero, tú adquieres, él, ella adquiere, nosotros adquirimos, vosotros adquirís, ellos, ellas, ustedes adquieren. Este año adquiero nuevos hábitos saludables. Otro verbo que es reflexivo es el verbo acordarse. Su cambio va en la vocal U para UE y se conjuga de esta forma: me acuerdo, te acuerdas, se acuerdan, nos acordamos, os acordáis, ellos, ellas, ustedes se acuerdan. ¿Te acuerdas de nuestro primer viaje juntos? Y por último, el verbo hervir, que tiene el cambio en las vocales E para IE. Tú hierves, yo hiervo, él, ella hierve, nosotros hervimos, vosotros hervís, ellos, ellas, ustedes hierven. Hiervo el agua antes de preparar el té. Entonces, un truco rápido para detectar un verbo irregular es darte cuenta si es que existe el cambio vocálico en la tercera persona del singular, él o ella. Si notas esto, es casi seguro que cambiará en todas las formas, menos nosotros y vosotros. Otra irregularidad es el cambio de la letra G para la primera persona. ¿Qué sucede aquí? En la conjugación de la primera persona del singular aparece una letra G inesperada. Esto en el caso de algunos verbos. Veamos los ejemplos. Existe el verbo asir. Su conjugación para el pronombre yo sería yo asco. El verbo asir significa agarrar algo fuertemente.
Un ejemplo en otro pronombre sería: el niño asió la mano de su madre fuertemente para no perderse. ¿Habías escuchado este verbo antes? Otro verbo poco común es el verbo raer. Su conjugación, yo raigo. ¿Qué significa? Pues es raspar algo o desgastarlo. Por ejemplo, con una espátula raigo la pintura vieja de la pared. Y por último, el verbo satisfacer. Conjugación en primera persona, yo satisfago. Similar al verbo hacer. Yo hago, yo satisfago. Un ejemplo con otro pronombre: espero que esta comida satisfaga tu apetito. Un truco para estos verbos que no son muy comunes es reconocer que pueden derivar de otros verbos irregulares, como el caso de satisfacer, hacer, satisfago, hago. Ahora veamos una combinación un poco más compleja, que son los verbos con doble irregularidad. Quiere decir un cambio vocálico más una irregularidad en el pronombre yo. ¿Qué quiere decir esto? Algunos verbos tienen el cambio en la raíz más el cambio de la letra G para el pronombre yo, como el caso del verbo decir, digo, el verbo venir, vengo, y el verbo oír, oigo. Algo bueno sobre estos verbos es que son mucho más comunes, entonces son más fáciles de recordar, ya que su uso es más cotidiano. Por último, tenemos los verbos con formas únicas. Quiere decir que son totalmente irregulares. Estos son un poco más complejos porque no siguen ningún patrón, como el caso del verbo ir. ¿Cuál es la conjugación? Yo voy, tú vas, él, ella va. El verbo ser, yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos. O el famoso verbo haber, yo he, tú has, él, ella ha, nosotros hemos. Después de ver toda esta información sobre los verbos regulares, pongamos a prueba tus conocimientos. Tu tarea es identificar el error y corregirlo. Vamos a ver las oraciones. La primera oración dice: cuando hace frío, nosotros cerramos todas las ventanas. ¿Cuál sería la forma correcta? Muy bien, sería cerramos. Nosotros cerramos todas las ventanas. Segunda oración: yo siempre conduzco con precaución en la carretera. ¿Crees que el verbo conducir está bien conjugado? Pues no, en este caso sería: yo siempre conduzco con precaución en la carretera. Una oración más: mis amigos satisfacen sus necesidades, pero yo satisfago las mías. Vamos a corregir. Muy bien. Lo correcto sería: pero yo satisfago las mías. Y si esta prueba no fue suficiente, te reto a dejar en los comentarios una oración con un verbo irregular avanzado. Algunos que vimos ahora, o quizás conoces otros. Vamos a leer sus respuestas. Vamos a ver la pregunta que elegimos hoy de nuestros estudiantes. Profe, ¿por qué el verbo oler en su conjugación lleva la letra H? ¿Lo habías notado? Este es un tema un poco más complejo, pero el verbo oler en español tiene una irregularidad de diptongación, lo que significa que la letra O se convierte en UE con H para todos los pronombres menos nosotros. Yo huelo, tú hueles, nosotros olemos. Este es un detalle curioso del español. Muy buen trabajo con este tema. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre los verbos irregulares. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por nuestras redes sociales. Ahí subimos contenido a diario y algunos ejercicios extra para poner a prueba tu español. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí encontrarás artículos en español y también clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!